Bueno, Vale, chicos, muchísimas vamos a dar gracias a inicio. todos. Vale, vale, muchas gracias, Adriana. Sí, efectivamente vamos a dar inicio a nuestra segunda escuela de empoderamiento o de formación. Agradecerle a la compañera Adriana por la ayuda técnica que nos está brindando. Y bueno, creo que, bueno, la dinámica que vamos a manejar es que las personas que no puedan estar en las escuelas van a poder tener acceso a lo que aquí estemos dialogando, pues a través de las grabaciones. Por eso, pues previamente ya hemos pedido el permiso para comenzar a grabar. El tema que se escogió para que comencemos a estudiar entre todos es el tema de la Ley 70 del 27 de agosto de 1993. Y pues para las personas que de pronto no pudieron estar en la escuela pasada, vamos a hacer como un breve, así muy rápido recuento de lo que se habló, básicamente como una introducción a la importancia de que pues aprendamos o conozcamos un poco más de esta ley que nos, que nos dio mucha más visibilidad y nos genera, digamos, nos brinda muchos más beneficios como población afrocolombiana. En ese sentido, eh, quisiera primero pedirle el favor a la compañera Adriana que nos colabore poniendo una canción que me encontré por allí, un artista que se llama Saint Lion, que es un interludio a la ley 70. Entonces quisiera proponerles, la canción dura como casi 6 minutos, pero no sé si de pronto ustedes están de acuerdo en que escuchemos los 6 minutos de canción, ¿les parece? Sí, claro, puede ser. Vale, yo les pido un poquitico de paciencia, escuchemos la forma en la que este artista ha tratado como de resumir este asunto de la ley 70, ¿vale? Y entonces le pido el favor a Adriana que la ponga allí a reproducir y ya entonces retomamos el tema de hoy. Pero tómese una copa de vino, esta se la... Compañero, tómese una copa de vino, esta se la brindo yo. Quiero contarle una historia que sucedió. 4 organizaciones que conozco en el Chocó. Estas organizaciones se las voy a mencionar. La una se llama Asia, Ovapo, Acadesán y Doribá. Fue así como empezó el proceso en esa forma. Y el 27 de mayo realizamos una toma. En Quito se hizo ese acto. Nos trataron de animal. Suspendimos 15 días a la Incora, la alcaldía y también la catedral. Cuando ese acto se hizo, se oyó por los noticieros que Quito se lo habían tomado una banda de guerrilleros. Pero eso fue pura paja, comunicado mal hecho. Eran organizaciones reclamando sus derechos. Esto que les manifiesto fue cosa que yo viví. También hicimos presión en la embajada de Haití. Nos metimos allá escapando, que no nos tiraran piedra. Como bien reconocemos que es pueblo de gente negra. El objetivo de la toma fue proyectar una ocasión que el gobierno de Gaviria nos diera titulación. Pero la entidad de Incora fue una de las tremendas. Nos puso a hablar de baldíos y no nos tituló sus tierras. Pero yo hablando en la calle con mi tía María de la Luz, me puso un punto de vista y me quedó la inquietud. Sobrino, ponte a pensar, habla con la juventud. Lo que hoy plantea el gobierno, eso huele a esclavitud. Hubo una negra llorando que reclamaba al gobierno que para volver a ser esclava prefería irse al infierno. Puede hacer que Jesucristo tome cartas en el asunto para cambiarle la mente a un gobierno tan injusto. Después de tanto meneo, sigue en proyección la gente para tener un vocero allá en la constituyente. Para esa constituyente allí se formó un desastre. Por estar con la avaricia no hubo representante.
Y como siempre el gobierno hace lo que le da la gana, pusieron de representante a Francisco Maturana. Pero Pacho Maturana habló por los noticieros las palabras que él dijo, que él ya no se siente negro. Como no tenía proceso, el hombre salió de ahí. Y el que hablaba por los negros fue Pacho Rojas Virril. Pero el negro no cayó, siguió firme en el velorio, hasta que por fin salió el artículo transitorio. Para reglamentar el artículo, el gobierno dio su reto. Nos volvimos incansables hasta que salió el decreto. Y aunque les parezca largo todo lo que les cuento, confirmamos consultivas en 4 departamentos. Con todo lo que se dio, el negro sigue su afán. Creamos en Bogotá la comisión especial. La cosa estuvo muy dura. No los dejaban hablar. Iban a encerrar al ministro para poder concertar. Y cuando a unos pocos días se oye decir por la prensa que los negros de Colombia hoy tenemos ley 70. Ahora que hay ley 70, muchos buscan jalarla. Pero hay un trabajo duro que falta reglamentarla. Unos dicen que es mala y que no le sacan historia, que por ser ley de los negros es ley discriminatoria. Otros decimos que es buena porque la hemos estudiado, y es que allí reconocen algo que nos han quitado. Esa ley nos garantiza de una manera especial elegir 2 representantes a la Cámara Nacional. Cuando oyeron decir eso, muchos se fueron callados, buscando montarse en el... En este país tuvimos grande alegría. Con todo lo que hubo en contra sacamos la mayoría. Y como Jesús es tan bueno y siempre está por los pobres, puede ser quien nos represente si piensa bien algo logre. Zen Lion de Wonderful, el de la letra full, el gobernador del rap y del trap. Mi respeto para todos los poetas del Pacífico colombiano. Pedro Julio Rivas, my respe, maestro. Gracias por el legado. You know how we do it. Saludo a todas las regiones. La región de la Amazonía. Ok. Mi segunda casa, mi segunda familia. Listen to me. La región andina. I love you. La región Caribe. La región insular. I love you. Y la región Orinoquía. I love you, people. Rap colombiano. El rap colombiano está de regreso, muchachos. Kuch, Gratitud Factory, la compañía de los intelectuales. Gratitud infinita. Listo, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, compás, manitos y manitas. Me pareció que estos 5 minutos y piquito resumieron perfectamente este tema tan importante de la ley 70. Digamos que de una forma muy única, como saben hacerla los artistas, supo resumir y pues en mi caso, no lo sé, pero en mi caso me mantuvo como muy concentrada y logré entender un poco ese hilo de los hechos, de lo que sucedió. Entonces, bueno, la quise traer para esta segunda escuela, justamente para que quienes no estuvieron en la primera, más o menos tuvieran una idea de lo que fue los inicios de la Ley 70. Básicamente, bueno, el tema se llama Interludio, Ley 70, y el artista se llama Saint Lion. Entonces, por si lo quieren buscar por allí, él es un joven que pues, es artista y me parece que ha abordado muy bien este tema. En cuanto al tema de la Ley 70, hoy nos compete hablar sobre la no reglamentación de la ley. Entonces, la idea es que ustedes también, que todos aportemos, así como hicimos hace 8 días, pero entonces sí quisiera mencionar, de repente, rescatar cositas que él mencionó en la canción, como el hecho de lo complejas que pueden llegar a ser estos procesos, tan complejos que 28 años después de emitida una ley, pues aún falta reglamentar alrededor del 70% de sus artículos, pues de dicha ley. En este caso, de repente hay personas que dicen, no sé si ustedes han escuchado también esa expresión de que
los indígenas nos llevan mucha más ventaja en sus procesos organizativos a los negros porque los negros somos muy desorganizados y incluso muchas veces yo lo repetí sin tener ni idea de lo que es el proceso, ni siquiera haber sabido nada de un proceso organizativo en ninguna organización, mucho menos de algo que implicó un poco más de unidad, como fue la elaboración de esta ley, la construcción de esta ley. Entonces, eh, es bueno también aclarar esa parte. Entonces, vamos a aclarar algo. Como bien lo decía este artista, mmm, las comunidades afro llegaron debidamente organizadas con su debido pliego de peticiones a la asamblea en su momento, fue a la constituyente, cuando se estaba en su momento pues tratando de construir la Constitución de 1991. Ellos llegaron con un decálogo de propuestas, básicamente son la propiedad colectiva, o sea, el reconocimiento de la propiedad colectiva, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las comunidades afro, el derecho al desarrollo económico y social, desde una mirada étnica, también el tema de la autonomía, el tema del derecho a una consulta previa en los territorios, derecho a la educación, el derecho a la participación en los ingresos corrientes de la nación, el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, como el derecho a la objeción cultural y todo este tema como de uso consuetudinario, el derecho a integrar el Congreso de la República también a través de la circunscripción, que es lo que mencionaba también él ahí, que dice que les dieron dos curules, el derecho a participar del gobierno del país en igualdad de derechos que los demás colombianos. Cuando las personas, las comunidades afro, debidamente habían hecho esta revisión y llegaron con este decálogo de propuestas a la Asamblea Constituyente del 91, gracias a ese trabajo que ellos realizaron es que se logra también como desarrollar el artículo 55, el transitorio, el que posteriormente pues se reglamenta o se cumple cuando se expide la ley 70. Entonces es importante que nosotros mismos comencemos a erradicar los mismos prejuicios que tenemos respecto a nuestros procesos organizativos. Si bien ese tipo de prejuicios que nosotros mismos tenemos son el producto de esa falta de interés, sí, está bien, pero también han sido como el discurso como herramienta, como esa herramienta colonial. Actualmente todavía el Estado sigue teniendo una estructura colonial y sino que ellos, o sea, estamos tan inmersos en ella que no lo alcanzamos como a percibir del todo, pero hay unas herramientas como de colonización y comienzan con el discurso. Entonces, ay, bueno, ya nosotros no queremos, hablándolo en nuestras palabras, luchar en un proceso organizativo porque creemos que es que nosotros no tenemos la capacidad porque es que somos unos desorganizados. Entonces eso era lo que estaba pasando en un comienzo, cuando habían unas personas jalonando un proceso que lastimosamente, como también lo menciona este artista, en su momento comenzaron a ganar los egos, pues porque somos humanos, por la falta de experiencia, y comienzan a ganar ya como un poco ahí los intereses personales. No logró haber como un consenso o una representación que también nos ha faltado bastante. Y entonces es allí cuando se nombra al Pacho Maturana, Francisco Maturana, no sé si de pronto ustedes sabrán bien quién es, él es un director técnico, o sea, digamos que su escenario es el deporte, y el hombre pues no tenía proceso, no tenía ni idea de estos procesos afro. Llegó el momento en que él dijo que él más bien como que no se sentía tan afro. entonces, entonces, digamos que este tipo de cosas, todo eso tuvo que ver. ¿Por qué les estoy trayendo a colación todo eso? Porque ha sido un proceso también accidentado y luchado, esto de exigir un reconocimiento de derechos. Entonces, finalmente, pese a todos los obstáculos, se llega a la ley 70 intentando recoger esa agenda inicial, que fue ese decálogo de propuestas que les comenté, y entonces esta ley se estructura alrededor de 5 grandes componentes, que son el reconocimiento de la propiedad colectiva sobre los territorios ancestrales, que es como lo fundamental. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace 15 días les comentaba también que algo que me impresionó mucho es que eh, si bien uno de los objetivos de esta ley es reconocer a las comunidades negras
que han venido ocupando tierras baldías, así lo menciona la norma, en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y bueno, todo esto. Cuando nos íbamos a buscarlas como en definición, para el gobierno colombiano, esos territorios que se llamaban baldíos, que baldíos quiere decir deshabitados, en realidad estaban habitados por muchas comunidades. Pero si nos vamos al sentido estricto de la palabra baldíos, quiere decir deshabitados, abandonados. Entonces imagínense que ni siquiera estábamos visibles, ni siquiera existíamos muchas comunidades agro para los gobiernos. Entonces por eso es tan importante esta ley. Entonces, bueno, el primer gran componente fue ese, el segundo componente fue la protección de los recursos naturales, el tercero el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el cuarto la inclusión de una política de etnodesarrollo y el quinto el fortalecimiento político y organizativo de las comunidades negras. ¿Listo? Entonces, la ley 70 recoge esos 5 grandes componentes. No sé si hasta ahí me he hecho entender. El Congreso de la República, en cumplimiento, como les decía, de ese mandato, recoge todo esto en 8 capítulos, 68 artículos, agrupados en 10 ejes temáticos. ¿Cuál es el meollo del asunto? Listo, está muy bonita la ley 70, 8 capítulos, 68 artículos, 10 ejes temáticos, pero ahora es cuando lo importante para nosotros 28 años después sale a la luz, y es que a la fecha, hoy 21 de octubre del 2021, todavía falta un 70% de la ley por reglamentar. Sí, ustedes, es decir, la reglamentación es la delimitación ya de la ley, cuando ya el gobierno le da viabilidad a una ley a través, sí, como de una delimitación que debe hacer para que ya la ley pueda ser aplicable, pueda ser ya implementada con propiedad. Entonces, el capítulo ambiental, el capítulo minero, el capítulo de identidad étnica y cultural y el capítulo de etnodesarrollo son de los capítulos de los que faltan muchos artículos por reglamentar. Como les decía, 70% de la ley está sin reglamentar, es decir, que estamos prácticamente sin poderla implementar. Esto genera unos impactos, claramente. Entonces, en materia de asignación y ejecución presupuestal para la implementación de la ley, hay unos impactos. ¿Por qué? Pues porque pues ya sabemos que al no haber una reglamentación como tal, no hay asignación de recursos. Entonces, digamos que es el principal motivo por el cual la ley no puede ser implementada. Escuchaba a una persona experta en el área pues como económica que decía que los cálculos más pesimistas señalan que durante estos 28 años de no reglamentación e implementación se han dejado de asignar y ejecutar cerca de 55 billones de pesos solamente, revisando las cifras comprometidas con 7 planes de desarrollo fallidos que han habido, es decir, uno por cada gobierno desde el gobierno de Samper. ¿Sí? Entonces, estuvo Samper, Pastrana, luego estuvo Uribe 2 años, van 4. Luego Santos 2 años, van 6. Y el actual gobierno van 7. Entonces, en estos 7 gobiernos se han dejado de percibir para asignar y ejecutar esa cantidad de dinero que se supone que nos debería corresponder si se hubiese reglamentado. También en materia de territorialidad, se han dejado de titular más de 2 millones de hectáreas, principalmente en el Caribe, la Orinoquía, la Amazonía, los valles interandinos y, por supuesto, en el norte del Cauca. En materia ambiental, también para el tema de conservación, ¿sí? De la parte ambiental, también se ha perdido bastante. En materia minera, para lo que es el eje de recursos mineros, en materia de fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, también, porque es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, teniendo en cuenta que, digamos, cuando hablamos de afrocolombianos, todos los afrocolombianos, pues, como ya bien sabemos, no somos similares en muchos aspectos. Ni siquiera en el Pacífico podemos hablar de una homogeneidad en la población afro, porque es muy diferente las costumbres y digamos las tradiciones de las poblaciones
que están más costeras a las que están más en el interior. ¿Sí? De pronto, el tema, incluso el tema de finca tradicional y todo lo que tiene que ver con se me olvidó cómo se llama, esa parte de seguridad alimentaria, es muy diferente en cada territorio. Entonces, en ese eje de fortalecimiento de la identidad étnica cultural, también hay un serio impacto, se ve seriamente comprometido. En materia de lucha contra el racismo y la discriminación racial, también hay bastantes atrasos, porque esto abarca incluso algo que también nos compete a nosotros, que comencemos a analizar un poco más, y es en lo relacionado también con la cátedra afro, ¿no? En materia de desarrollo económico y social, la idea era crear una línea, es decir, ellos primero propusieron crear un fondo para las comunidades afro, un fondo especial en el que los afro pudieran como gestionar los recursos teniendo en cuenta cada necesidad y en diferentes áreas. Finalmente el gobierno jamás estuvo de acuerdo, lo que propuso fue crear una línea de inversión pues, para las comunidades afro en cada fondo de inversión, pero pues por la falta de reglamentación esto también se ha visto comprometido y por supuesto que en materia de infraestructura también se ha visto comprometido. Entonces ha sido como una cadena de desfavorabilidad, el hecho de no concretar el tema de la reglamentación. Y por eso es que cada vez que hay paros, que escuchamos que de repente a los que más se escuchan es a los indígenas diciendo que, bueno, el gobierno ha incumplido. Y también salen algunas organizaciones de campesinos y dicen, el gobierno ha incumplido. Y también por allá salen algunas comunidades afro diciendo, el gobierno ha incumplido. Y hay personas que dicen, ay, no, pero es que cada rato salen y dicen que el gobierno ha incumplido, pero también, y cierto, nosotros como desde nuestro desconocimiento de la situación decimos, ay, no, pero es que también, generalmente, eso es lo que uno escucha que se dice pues la mayoría de las personas, pero de pronto no nos da como por investigar y por tener un poco más de alcance frente a la situación y saber qué es lo que el gobierno ha incumplido. Entonces es complejo saber que en 28 años de haberse emitido una ley, de haber expedido una ley, no ha sido posible la implementación de la misma debido a que aún falta la reglamentación de esta ley. Es decir, que estamos todavía frenados, todavía perdiendo muchas posibilidades de desarrollo como afrocolombianos por esta situación que es una situación de negligencia. Manitos y manitas, son tan amables, me confirman si me he hecho entender, si he hablado muy rápido, ¿hay alguna duda hasta el momento? Más bien, Sí, claro, pues, yo te voy entendiendo. Vale, hasta este punto, ¿hay alguien que quiera aportar algo? ¿Hay alguien que tenga algo que comentar? Recordemos que las escuelas de empoderamiento son para que entre todos pues construyamos conocimiento. Bueno, si no hay alguna apunta, alguna anotación hasta el momento, entonces sí quisiera mencionarles cuáles son los incumplimientos cuando volvamos a escuchar que el gobierno ha incumplido, entonces mencionarles cuáles han sido o cuáles son esos incumplimientos a los que las personas se refieren. Entonces, digamos que son como los puntos a los que se ha llegado al diálogo, se han establecido unos compromisos y el gobierno ha incumplido esos compromisos, posteriormente se han vuelto a realizar nuevos compromisos y también ha incumplido. La primera vez fue en el primer Congreso Nacional del Pueblo Afrocolombiano en el año 2013, que se realizó en Quibdó, Chocó. Allí hubo un compromiso a concluir la reglamentación justamente de esta ley
una reglamentación integral. El gobierno en su momento dijo que a más tardar el 31 de diciembre del 2013, esa ley estaba reglamentada. Eso fue el 27 de agosto, obviamente en un aniversario, y llegó el 31 de diciembre de 2013 y no hubo tal reglamentación. Luego, la segunda vez fue con el paro agrario del 2016. Eso fue liderado por la Cumbre Agraria. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo todavía cuando miro fotos de ese paro, a mí me dan ganas de llorar, mi gente, porque fue un paro en el que el campesinado estuvo prácticamente solo, de frente contra, ya sabemos, estas máquinas demoledoras del gobierno que son el ESMAD y todas las fuerzas del orden, entre comillas, llegaron y arremetieron fuertemente contra los campesinos. Ese paro fue absolutamente desastroso para los campesinos porque el campesino ha sido muy golpeado y recordemos pues que gran parte en su 99.9% de la población afro es netamente agraria, pues salvando un poco los que se dedican al tema de la minería, pero potencialmente somos un pueblo que nos dedicamos al campo. Entonces, también cuando este paro, que fue absolutamente brutal, la forma en la que lo reprimieron a las comunidades campesinas, hubo un acta final en los acuerdos del gobierno en el que se comprometió a reglamentarla antes de terminar el 2016 y no sucedió. Luego, la tercera vez fue con los paros cívicos de Chocó y Buenaventura en el 2016-2017, tampoco ocurrió. Luego, en el acta de protocolización de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, también se incorporó un artículo en el que se suponía que el gobierno se comprometía, o sea, incluso pusieron un parágrafo en el que se comprometía a concluir la reglamentación integral de la ley a más tardar 30 días, de la fecha en la que se realizó, es decir, al 30 de junio, mejor dicho, del 2020, y tampoco ocurrió. Luego hubo una prórroga a ese compromiso hasta el 30 de octubre del 2020 y luego hasta el 30 de diciembre del 2020 y tampoco ocurrió. Hubo incumplimientos. Entonces, cuando las líderes hablan de incumplimientos, se están refiriendo a ese tipo de situaciones en las que ya, digamos, por una cuestión ya de años, se ha venido intentando establecer compromisos con el gobierno para que reglamente, pero el gobierno, obviamente, como les decía hace un momento, en su afán de mantener todavía su estilo colonizador, pues no lo ha hecho. A ellos no les conviene reglamentar básicamente esas leyes porque es darle mucho poder al pueblo para su desarrollo, ¿sí? Sería darle mucho poder a las comunidades afro para nuestro propio desarrollo. Entonces, pues claramente ellos no tienen ese interés. Yo me reflexionaba un poco sobre una frase la frase que puse, que se puso en el flyer de invitación a esta escuela de hoy, que era que la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Por eso también toda esa parte educativa, todo el capítulo de educación es un capítulo que falta por reglamentar, ¿sí? La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que es el tema de la cátedra afrocolombiana no se ha implementado. Ni siquiera en la mayoría de colegios o de escuelas de las zonas eminentemente afros, como acá en el norte del Cauca, en el Chocó, ni siquiera se implementa como debería ser la cátedra afrocolombiana, ni se fortalecen los procesos etnoeducativos en lo relacionado pues con la temática afro. Digamos que han podido avanzar un poco, porque tampoco es que lo hayan hecho mucho, son las comunidades indígenas. Entonces todo esto nos muestra unas barreras que nos sigue imponiendo, pero yo diría que más que ser una cuestión yo no puedo decir que es este gobierno, ¿sí? Es más una cuestión como de Estado. Es una cuestión de Estado imponer ese tipo de barreras. Son barreras estructurales que son como una política ya de Estado, no de un gobierno de turno, sino ya de un Estado que sabe que sigue funcionando a partir de extender en el tiempo este tipo de barreras a las comunidades para evitar su desarrollo. ¿Sí? Es intencional. Por eso, pues es como el llamado es a que nosotros mismos tratemos de informarnos más sobre estos temas, que nos empoderemos más de estos temas, que aprovechemos este medio en el que estamos para que logremos incidir.
escuchaba siempre la pregunta que uno le hace como a las personas que están más empapadas en el tema es, ¿por qué no logramos avanzar en esto? Ellos dicen, ¿por qué? De repente faltan liderazgos, falta representación, falta reconocimiento, pero no podemos llegar, pero entonces todo esto es una cadena, no podemos llegar al reconocimiento si no se garantizan unas condiciones para que este reconocimiento se dé, que es lo que les mencionaba, como hay un interés del Estado en mantenernos en la situación en la que estamos, claro, un racismo estructural, pero digamos que eso traspasa el racismo y es como ya una cuestión de, bueno, sí, dejémosla por ahora en racismo estructural, entonces, claro, no se nos garantizan como las condiciones para que nosotros podamos llegar a ese nivel de reconocimiento. Lo ideal es fuera que con la cátedra de Afro, en cada escuela se tuviera suficiente información para que supiéramos que digamos, las personas negras hemos contribuido con el desarrollo de este país, ¿sí? Pero no sucede, ¿sí? Entonces, no visibiliza el aporte de los negros a la construcción del país. La cátedra afro que yo puedo identificar hasta el momento, lo que hace es continuar reproduciendo esas parodias, ¿no? De lo que es ser negro. En estos días nada más, pues justo con ese tema de la celebración, la conmemoración del 27 de agosto, veía yo a una primita que estaba como en la escuela y le dijeron que fuera disfrazada de afrocolombiana. Entonces, todavía las personas asumen que eso es una forma de educación y que es bonito, eso es bonito. Todavía nos supeditan a que nosotros solamente podemos contribuir en lo que es la pantomima o lo artístico o las danzas. Incluso a mí me ha pasado que a veces me han preguntado cosas del colectivo, me daba mucha risa porque hace días un docente me preguntaba que si podríamos participar en no sé qué evento y tal vez con unas danzas, es decir, ellos asumen que por nosotros ser un colectivo afro, nosotros tal vez mantenemos ensayando, no sé, danzas y ya estamos conformados como un grupo de danzas, por decirlo así, o de folclore, exacto. Entonces, todavía las personas asumen que la cátedra afro va como por esa línea, ¿no? Como, rescatemos en lo que eso tiene, hay una palabra, me disculpan que se me olvidan mucho los términos, pero básicamente es como una folclorización de lo que es ser afro. Entonces, eso es lo que se pretende desde el gobierno, desde este programa de Estado, que así se mantenga como la información respecto a lo que es ser negro y la información que nosotros mismos recibamos, ¿sí? Y que no cuestionemos eso, como decía el artista en su canción. Cuando fueron a intentar llamar la atención, dijeron que eran un grupo de guerrilleros. Entonces, básicamente ese es como el discurso que ellos manejan. Siempre que alguien quiera salir a reclamar sus derechos, entonces se le sataniza, ¿cierto? Por favor, alguien que sepa más de términos, que siempre se me olvidan los términos. Hay un término para cuando se les criminaliza, ya, se les criminaliza. O si no, entonces los vamos a poner acá, se les folcloriza, se les exotiza, entonces estamos totalmente exotizados y por eso es que se exige que por favor se reglamente para que podamos comenzar a tener nuestros propios recursos y poder comenzar nosotros a avanzar. Y no ocurre justamente por eso, porque no hay ese reconocimiento, gracias a que venimos desde una estructura que no nos permite ese reconocimiento. No hay eso lleva a que no haya una representación, ¿sí? Y cuando quienes logran poquito a poquito avanzar en esto, pues entonces también ha llegado en algunos casos aislados a llegar a haber una intervención de intereses, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que lleva a que hoy todavía estemos en esta lucha, no como desde el principio, pero sí todavía muy atrasados. 28 años después de la ley, todavía bastante atrasados. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Vale, entonces continúo. ¿Cuál es la propuesta? Yo pensaría que aquí ya estamos como cerrando porque la idea es no extendernos mucho. Solamente quería mencionarles
el tema de la importancia de que si bien existe la ley, no podemos celebrarlo cada año, ignorando que la ley no nos sirve de mucho todavía porque no está reglamentado el 70% de dicha ley. Entonces, la invitación que les queremos hacer hoy a todas las compañeras, a todos los compañeros, es a que nos leamos esta ley. Si ustedes descargan el PDF, ven que tiene como 25 páginas, pero en realidad son 15 las que ocupa la redacción de los capítulos y de los 68 artículos. No sé, les quería proponer que para la próxima escuela, no sé si en parejas o cómo podemos hacer, nos leemos la ley y puede ser en parejas, bueno, puede ser porque son 8 capítulos, puede ser que cada quien escoja un capítulo, eso después lo podemos cuadrar por el grupo. Y en la siguiente clase discutimos este tema de la no reglamentación de algunos de esos artículos que a ustedes les parezcan muy importantes. Ustedes los podrían dialogar, es decir, podrían traerlos al espacio como ustedes quieran, si quieren traer ayudas visuales, etcétera. Entonces, pues para que los discutamos, pero también para que nos empapemos del tema, ¿sí? Yo insisto con la frase, el peor enemigo de un pueblo, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Y la única forma de salir de la ignorancia, chicos, es leyendo, es un poco con esto de la autogestión de estos espacios y de estos temas. Entonces, pues, la verdad, yo estos días que he estado como estudiando un poco esto, me he sentido muy confrontada por lo poco que ha llegado uno a interesarse cuando es algo tan importante. O sea, tiene que ver con las condiciones en las que yo voy a seguir viviendo y las condiciones en que mis hijos, mis sobrinos van a seguir viviendo en un país en el que si yo no hago un poquito, alguito, pues no van a cambiar, ¿sí? Entonces van a seguir ellos en el mismo sistema de opresión, pero es un sistema que puede cambiar y depende de nosotros mismos, entonces, y de nosotras mismas. Entonces, esa es mi propuesta, no sé, que para la siguiente escuela nos leamos los 8 capítulos, puede ser que en el grupo cada quien escoja qué capítulo quiere leer, y puede ser de a 2 o de a 3 como gusten, lo traemos al espacio, lo discutimos, pero teniendo en cuenta este tema de la gravedad de que no se reglamente tal y tal artículo, como les digo, son muy cortitos, en realidad son muy cortos los capítulos. Entonces lo podemos hacer así para darle como otra dinámica a esto, o no sé si ustedes tienen alguna otra propuesta, pero la idea es que podamos adentrarnos un poco más en esto de la ley 70. No Sí, sé a mí qué me dicen. parece bien. Vale, no sé si alguien más. Sí, me parece una buena idea. Vale, insisto, si ustedes quieren, claro, sería mucho más dinámico. Entonces, si ustedes quieren, pueden recurrir a cualquier recurso, un quiz, un video, algo que nos permita aprender. Recordemos que también aprendemos por medio de nuestras emociones. Entonces, a mí, la verdad, por ejemplo, esa canción, ese rap de Saint Lion me conmovió porque me permitió memorizar mucho más fácil como la parte histórica de lo de la ley 70. Entonces, bueno, ustedes son muy creativos y muy creativas. Julián pregunta que es, no, Laura, que si se armarían por WhatsApp. Sí, yo incluso ahorita puedo enviar allí al WhatsApp la ley y ya cada quien dice, bueno, yo escojo el capítulo 1, 2, 3, 4. Son 8 capítulos. Como les digo, son muy cortos. Es leerla para dentro de 15 días, leerla y que lleguemos acá a discutir, pero teniendo en cuenta esto de los impactos de la no implementación, de la no reglamentación, ¿vale? Listo, Aida. Bueno, por mi parte, considero que ya cierro aquí el tema. Repito, sí, bueno, de pronto para hacer un breve resumen. La ley 70, paradójicamente, está un 70% perdón, le falta un 70% de reglamentación y eso genera unos impactos en materia de asignación y ejecución presupuestal para la implementación de la ley. Hablamos de que se están perdiendo cerca de 55 billones de pesos, o se han perdido durante estos 28 años,
En materia también de territorialidad. ¿Por qué? Porque se han dejado de titular más de 2 millones de hectáreas, principalmente en zonas como la nuestra, incluso el norte del Cauca. En materia ambiental, en materia de minería, en materia de fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, en materia de lucha contra el racismo y la discriminación racial, y que sí que hace falta acá unos buenos programas en este eje, en materia de desarrollo económico y social, y también en materia de infraestructuras. Es como el gran resumen de las áreas que se ven impactadas por la no reglamentación de esta ley. Entonces, manitos y manitas, por mi parte considero que ya estoy cerrando aquí el tema. Insisto, si alguien tiene alguna opinión que dar o alguna pregunta que realizar en función del tema o alguna duda que tenga respecto a las dinámicas de las escuelas, esto es algo que estamos construyendo entre nosotros y nosotras, que nosotros mismos le tenemos que dar forma, ¿sí? Que no las podemos dejar caer porque son las formas que tenemos de aprender. Nadie va a venir a enseñarnos, nosotros mismos tenemos que hacerlo. Entonces, y pues la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces la idea es que nos animemos bastante a asumir un tema cuando toque para traerlo, y así es que comenzamos a aprender, ¿vale? Equivocándonos y de todo. Entonces, pues no sé si tienen algo más, de pronto, algo que mencionar. Dale, Natalia. Yo tengo una pregunta que pues no sé si como que alcanzaste también a mirar esa parte y es em, si actualmente, ay, perdón, un momento. Bueno, y es si actualmente, o bueno, ¿cuál fue como el hecho más reciente mm, por el que de pronto haya una organización o se esté trabajando para que pues esta ley se reglamente, pues a pesar de que en el pasado pues se haya incumplido en cuanto a los compromisos en cuanto a los compromisos que se han quedado? O sea, ¿se está trabajando otra vez, se sigue trabajando para que se reglamente o definitivamente no se sabe qué esté pasando frente a ello? Sí, el último intento como tal fue en un acta de protocolización de una consulta previa que hubo cuando la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, ¿sí? Allí el acta fue incorporada en el artículo cuarto de la ley de 1955, la ley 1955 del 2019. Entonces, pues allí, con esa ley fue que se expidió el plan de desarrollo de este gobierno, ¿no? 2018-2022. Allí, en ese momento fue la última vez que como tal, de una forma oficial, esa comisión, porque obviamente hay una comisión encargada como de encarar este tema, todo lo que tiene que ver con la formulación de la ley y todo eso, la revisión, estar ahí presente, fue la última vez en la que hubo como un compromiso firmado oficial. Fue en esa ocasión para esa revisión de ese plan nacional. Y ahí fue cuando dijeron que pues a más tardar el 30 de junio y luego lo prorrogaron hasta el 30 de octubre y luego hasta el 30 de diciembre. No ha habido más pronunciamientos oficiales al respecto. Ya lo demás es pronunciamientos que hay en espacios como estos, en espacios ya de, digamos, espacios que tienen que ver ya como con espacios de discusión, llamémosle así, a nivel nacional, pero compromisos firmados oficiales, ese fue el último compromiso firmado oficialmente. Pues habrá que ver si para las próximas elecciones, que es como lo que se aprovecha, las fechas que se aprovechan para volver a tener estos temas sobre la mesa, pues a ver si vuelve y otro gobierno, el próximo gobierno, cuando se esté en la revisión del próximo plan nacional, pues allí se logre algún otro compromiso. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos paros no ha habido diálogo con el gobierno, porque como hemos podido ver, el gobierno no ha tenido ningún interés en venir a dialogar con las comunidades. Entonces, en los últimos han sido mucho más represivos. Entonces, no ha habido avance en ese sentido. Por eso la propuesta es a que, miren, yo creo que nosotros tenemos una capacidad impresionante, somos muy creativos y creativas. Entonces, la idea es que
eh, nosotros mismos comencemos a darnos el debate, la discusión y que de las mismas comunidades nazca como esas propuestas para exigir esa reglamentación. Porque hasta ahora de las formas que se han hecho, pues ha sido muy, muy complicado y no ha habido una seriedad ni una intencionalidad del gobierno en reglamentar. Hay algo que, de pronto, un tip que le doy de una vez a las personas que vayan a escoger el capítulo de educación, y es que, por ejemplo, una de las principales barreras en la educación o en el tema etnoeducativo para nosotros como comunidades afro, también para las comunidades indígenas, es el tema de las pruebas saber, por ejemplo. Las pruebas saber son una barrera porque acá la usan como un instrumento discriminatorio. ¿No? Digamos que el mismo modelo de pruebas saber en otros países, como en Estados Unidos, lo que hace es perfilar a los estudiantes y a las estudiantes. Es como que es más vocacional. Entonces, realizan este modelo de pruebas, pero para ayudarle a los estudiantes a, a identificar digamos, su vocación, qué carreras pueden estudiar. Acá en nuestro país ese tipo de pruebas no se usa, no son vocacionales, sino que lo que hacen es que representan una barrera a la persona porque le delimitan sus posibilidades de acceder a la educación superior. Entonces le dicen, no le dicen a usted debería inclinarse a la literatura o usted debería inclinarse a las artes o a las matemáticas. No, le dicen usted no sirve para nada porque usted sacó menos de este puntaje, pero usted saca menos de ese puntaje que ellos exigen porque usted toda su vida ha tenido acceso a una educación que es una educación colonialista, que lo único que le interesa es que usted aprenda, me disculpan la expresión, bueno, no va a usar esa expresión, bueno, sí, basura, que usted aprenda basura, que no le va a servir para nada, que ni siquiera puede identificar muchas veces su vocación y que lo que va a hacer es generarle una incertidumbre, ¿sí? Respecto a su futuro y que usted continúe reproduciendo las dinámicas que le propone el gobierno, que es o la criminalidad o, bueno, son tantas cosas que pasan en nuestros territorios que ni siquiera a veces tenemos alcance de lo que en realidad está pasando. De una vez les comento, si ustedes en algún momento ven a bien traer al espacio a alguna persona, algún conocido suyo, que tenga algo para contarnos, miren, cualquier cosa suma en estos procesos, cualquier cosa nos ayuda como a aprender, porque es en el diálogo y en esto de escucharnos y ayudarnos a pensarnos entre todos que vamos construyendo. Que de repente usted tiene su tío, su familiar o un conocido que vive, no sé, en el Chocó, lejísimos, pero que quisiera contarnos un poco de su experiencia, cosas que sepa también nos sirve, porque es muy chévere aprender de las dificultades y las situaciones que pasan las personas en los territorios y conocer como otro punto de, otra cara de la historia. Dinos, Alba. Buenas noches a todos y todas. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Buenas noches, sí, yo por acá te escucho. Bueno. Dentro de eso que tú estás proponiendo, pues yo atrevidamente ya hablé con alguien, es una profesora de la sede Pacífico que se llama Yacira, y pues estoy esperando que ella me confirme algo y pues ahí yo les comentaría, porque pues ella tiene una historia de vida muy interesante, igual que muchas de nosotros, y nosotras de una persona negra que pues ha podido superar todas esas barreras y pues no es que sea presidenta, pero sí es profesora de la Universidad del Valle. Me parece que es un buen referente porque nosotros acá en Sede Norte casi no tenemos como esos referentes. Excelente, Alba, muchísimas gracias. No, y eso que has dicho es tan importante porque no es que sea presidenta, dice Alba, pero es profesora, pero la representación le importa muchísimo. Ahorita está muy de moda esa frase, pero es que es verdad. Entonces, por ejemplo, hablándolo así, toda la polémica que ha generado la aspiración, Caterine. las aspiraciones políticas de Caterine Ibargüen con el partido de la U, ¿sí? Pero si uno escucha el discurso de Caterine, de pronto ya está más orientada desde su área de conocimiento, que es los deportes. Ella tiene en su mente, yo sí la veo como muy utópica esa idea de luchar por el deporte, pero seguramente Caterina no tiene proceso en el tema afro y nosotros como afro no le podemos exigir a ella. Eso es un error a veces en el que incurrimos en exigir que todos los afros deberían
tendrían ya que tener proceso y no es así. Ni siquiera nosotros que estamos en estos espacios académicos, muchas veces nos interesamos o nos esforzamos por aprender, ¿cierto? Y luego querer incidir. Entonces ella está haciéndolo. Yo diría que darle la oportunidad que se lance, de que pruebe lo feo que puede ser, que puede ser la experiencia, porque del partido la uno no se puede esperar nada bueno, y que luego ella mirará qué decide. Considero que es una mujer muy inteligente, no sé qué piensan ustedes al respecto, pero a mí me parece que el solo hecho de que ella esté allí ya le da un aire de representación en ese escenario a los afros, aunque también sea instrumentalizada, ¿no? Dale, Juli, pues no sé si nos quisieras ampliar esa opinión, si quisieras comentar algo más al respecto, Julián. Vale, vale, bien, entonces sí, eso es eso. Entonces, Albany, quedamos pendientes también de la respuesta que te dé la profe. Y los demás, entonces, yo creo que ya para cerrar el espacio, quedamos en que nos vemos Dios mediante por el chat, cuadramos qué capítulos va a escoger cada uno. ¿Ibas a decir algo, Ok, Alba? compa, ok. Compa, ahora hablamos por el WhatsApp. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo y pasen una feliz noche, pues. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por todo, que estén bien. Chao, que estén muy bien.